alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan hoy, día jueves de Alumbrando tus pasos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ha comenzado tu programa Alumbrando tus pasos con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Quién te habla? Tu hermana y amiga, la pastora Vanessa de Infante, acompañada como siempre, muy bien acompañada de mi amado esposo, el doctor Francisco Infante, y en los controles nuestro hermano José Linares, a quien bendecimos y agradecemos mucho por toda la ayuda y toda la colaboración que nos presta. ¿Cómo te sientes, esposo mío? Extraordinariamente bien. Gracias al Eterno por este día hermoso. Les saludamos, amados hermanos, amigos y ministros. Esperamos de que el tema de hoy, este programa de hoy, sea de bendición para su vida. Mis amados, gusto en saludarle de verdad y le deseándole pues que hayan tenido un extraordinario almuerzo, o los que todavía no han salido al lunch, pues puedan disfrutar la comida y aderezo pues que se le va a llevar a la mesa. Amén, amén. Bueno, te recuerdo que llegamos a ti por cortesía del Ministerio Internacional Lluvia de Gracia y la Escuela de Interpretación del Texto Hebraico Tanakh, esta escuela online que martes a martes está enseñándonos verdades bíblicas con la finalidad de fortalecer nuestra vida espiritual y cimentarnos en la palabra de Dios. ¿Y a quién tenemos que saludar en especial hoy que dejamos en casa? Le saqué una sonrisa a mi esposo, estaba serio y sonrió. A mi pequeño Ángel y a mi pequeño Pony. Sí. Mi pequeño Ángel, carita de ángel, Catherine. Y mi pequeño Pony, mi bomboncito, Carly. Y a mi campeón Roy, pero Roy aún está en el colegio y no sale hasta las 3, porque está en verano, escuela de verano, terminando para completar los créditos. Pero le damos gracias al Eterno pues porque son unos tesoros hermosos. Niñas, cuando su papá habla de ustedes, sonríe y se le ve una sonrisa hermosa en la cara. Ustedes lo saben, ¿verdad? Es que ellos son mi sonrisa, de verdad que sí. Son mi sonrisa hermosa. Y felicitarlas porque de verdad esas buenas notas que nos están llevando a casa, su desempeño en el colegio ha sido hermoso, ha sido fenomenal y nos han traído muchas satisfacciones. Entonces las felicitamos y bueno, ellas saben, les amamos mucho, mis niñas bellas. Gracias por ser. Y bueno, y de verdad agradecer a todos nuestros amigos que jueves a jueves nos acompañaron en este periodo, que de verdad que ha sido un verdadero placer poder compartir acerca de la palabra del Eterno, poder recibir sus mensajes, ayudarles a los que llamaron para pedir consejo. De verdad que ha sido algo muy bonito, una experiencia hermosa, una experiencia muy grata, de mucho placer, nos ha de verdad llenado el hecho de que Dios nos haya usado y que nos ha usado para bendecir sus vidas. De verdad que es algo muy bonito. Ya pasaron 9 minutos, Dios mío. El tiempo se va volando, tenemos que entrar en el tema. Bueno, y ya, nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy bonito y de verdad que vamos a comenzar desde ya porque el tiempo se pasa volando. Vamos a hablar del tema de el cautiverio. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando escucha esta palabra, el cautiverio? De verdad que primero, cuando uno busca en el diccionario la palabra cautiverio, lo primero que te sale es que es un tiempo donde no hay libertad. Pero también como creyente tú te vas y esa palabra te lleva
a vivir o a recordar el proceso de exilio que vivieron los judíos cuando fueron llevados a Babilonia. Todo esto producto del pecado contra Dios, el haber abandonado la relación con el Eterno, el haber abandonado su ley y se fueron tras ídolos en adoración a otros dioses y cayeron en idolatría, y todo esto los llevó a ese periodo donde ellos fueron sacados de su tierra y llevados esclavos, porque el cautiverio es un periodo donde se vive una esclavitud. Pero también el cautiverio representa un tiempo de escasez, de estrechez o de encierro. Conocemos del cautiverio, como lo digo, por el pueblo de Israel, pero también esas características, eso que representa este tiempo, que estoy hablando de un tiempo de estrechez, un tiempo de encierro, nos hace ver que no solo el pueblo de Israel ha vivido cautiverios. Hay muchos otros personajes bíblicos que vivieron sus cautiverios, si lo podemos decir así, más personales, en menor proporción, pero vivieron cautiverios a la final, porque el tiempo de cautiverio es un tiempo de mucha ansiedad, de muchos problemas, de mucha preocupación, de mucha tristeza, mucha soledad, mucha inestabilidad. En el cautiverio reina la inestabilidad, la escasez, persecución, pero sobre todo es un tiempo de mucha impotencia, porque tú te sientes de manos atadas, que tú no sabes, no es que no sepas qué hacer, que tú no puedes hacer nada, porque estás en un periodo en el que de verdad lo que hagas no te produce fruto. Es un tiempo en el que te sientes atados de pies y manos y de verdad que sabes que estás a expensa de otro. No puedes hacer nada sino nada más esperar y ver qué pasa. Qué tremendo, qué terrible, qué fuerte y qué difícil. Qué difícil es vivir estos momentos de frustración. En el cautiverio se viven enfermedades, en el cautiverio se vive hambre, en el cautiverio se viven pérdidas materiales, se vive mucha frustración y se vive hasta la muerte. Hasta la muerte, no una muerte personal, pero sí la muerte de tus seres queridos. Vives también las pérdidas de tus seres queridos en el cautiverio. Muchas veces estamos pasando por un cautiverio y no lo sabemos. Y leyendo las escrituras, comencé a leer las escrituras hace un tiempo, y hace un tiempito, hace poco, porque de verdad que esta escuela Tanakh nos está abriendo los ojos y comencé, y ha sido una experiencia muy hermosa el comenzar a leer la Biblia desde el principio y ver cómo cuando tú adquieres conocimiento y vas leyendo, tú vas recreando todas esas cosas que tú ya estás aprendiendo y las vas viendo, y el leer la Biblia es como que algo nuevo, se hace una experiencia tan hermosa, tan bonita, que ya leerla con conocimiento es algo hermoso. Entonces comencé a leer la Biblia cuando me encuentro en la historia de Noé, y entonces en ese pasaje me quedo pero de verdad que asombrada, porque Noé en el arca vivió una especie de cautiverio. Para él fue un pequeño cautiverio, porque no fue una proporción, no fueron años como los que vivió Israel en Babilonia, pero él vivió un cautiverio, porque la realidad es que lo que él estaba viviendo dentro del arca, una vez afuera estaba el diluvio, fueron momentos muy duros, muy frustrantes, de mucha ansiedad, y eso lo vemos en Génesis 8, sabiendo primero que él estaba encerrado en el arca, y que el arca estaba siendo llevada por las aguas, se mecían para allá y para acá, y afuera había toda una tormenta desplegada, y un desastre, porque eso fue un cataclismo, todo eso que pasó en ese momento, ese juicio contra la humanidad. Y ellos estaban adentro y estaban viviendo ese proceso tan difícil de muerte, de pérdida, perdieron todo lo que ellos podían haber adquirido, lo que en el tiempo trabajaron, sus casas, sus cosas, los perdieron en aquel entonces,
se encerraron en el arca por llamado del Eterno, por mandato del Eterno, y allí vivieron durante un año, por un año completo, porque dice que entró el 17 del mes segundo, y cuando ya pasó todo este periodo de tiempo de lluvias y de andar bamboleándose el arca por las aguas, y después ya cuando comenzaron a drenar las aguas, que él comenzó a enviar las palomas, porque comenzó a ver que ya estaban más o menos descendiendo las aguas. Dice en Génesis 8, el versículo 10 dice, esperaba ansiosamente aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca, y después en el 12 dice, esperó ansiosamente aún otros 7 días, pero ya tenía todo un año viviendo allí en el arca, y sin saber qué iba a pasar con él, deseando salir del arca, deseando pisar tierra firme, y que ya todo este proceso difícil ya culminara. Qué tremendo y qué difícil cuando nosotros estamos viviendo ese encierro. Pero lo más difícil aún del cautiverio es, mis amados, y se lo voy a decir, que se cierra el cielo. El cielo se hace de bronce. Dice que en el cautiverio tú no escuchas la voz de Dios, que te sientes por completo abandonado de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Noé vivió esa situación. Noé vivió esa situación por más de 150 días, porque dice el Génesis 8:1, dice, entonces Elohim se acordó de Noé, después que ya había pasado un periodo de 150 días donde el arca, 150 días hacen aproximadamente 6 meses, donde el arca estaba siendo llevada de un lado al otro por el agua. Entonces allí Dios se acordó de Noé. Qué tremendo y qué difícil cuando nosotros estamos viviendo situaciones duras, situaciones difíciles, situaciones que están pegando contra nosotros, contra nuestro matrimonio, contra nuestra familia, contra nuestras finanzas, contra nuestro trabajo, contra nuestra estabilidad. Y en ese momento no escuchamos la voz de Dios y sentimos que Dios se hizo a un lado. Creo que todo creyente ha vivido o ha pasado al menos una vez en la vida por esta situación del cautiverio. Por alguna circunstancia, por ya sea X o Y situación, terminamos en esta circunstancia y nos sentimos que estamos en el cautiverio. Nos sentimos que estamos sumergidos entre las olas a merced de otros, y hemos perdido nuestra libertad y nuestra estabilidad, ya sea en lo económico, en lo laboral o hasta en lo sentimental, porque muchas veces hasta en nuestros sentimientos la gente puede ver que nosotros estamos estables, que tenemos una casa, que tenemos trabajo, pero la realidad es que sentimentalmente estamos viviendo un cautiverio y nos sentimos que somos presa del enemigo por nuestros sentimientos, por nuestro rencor, por nuestra tristeza, porque sentimos que estamos viviendo en nuestros sentimientos esa inestabilidad. Hoy vamos a hablar de eso. De verdad que es un tema muy especial, es un tema muy hermoso referente a este punto, ya que en algunas oportunidades se nos ha hecho un poco difícil referente al tema o comprender sobre todo nuestra condición con respecto a esto, porque no entendemos en algunas oportunidades las batallas que han venido sobre nuestras vidas y en los momentos de prueba que han venido sobre nosotros, y terminamos cuestionando en algunas veces, hasta queremos nosotros mismos martirizarnos, hacernos mártires, no merezco esto, no merezco lo otro. Sea por una u otra circunstancia, tenemos la tendencia, evidentemente, pues, a que necesitamos con esa urgencia un trato de Dios sobre nuestras vidas. Y que hay momentos donde requiere que Dios trabaje con nosotros, trabaje de una manera muy inmediata con nuestras vidas. Y la forma que Él usa, evidentemente, es el cautiverio. Pero el cautiverio llega solo, no, Él tiene su propósito. Él tiene el propósito. Y el propósito del cautiverio es traer el corazón.
es volver el corazón para atrás, es que el hombre entienda que Él es el Eterno. En el capítulo 24 de Jeremías, para ser exacto, en el versículo 6 en adelante dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. O sea que el producto no era para morir, no era para morir. El cautivo no debe morir, el cautivo es para preservar la vida, pero vamos a hablar más adelante. Solo ahora quiero leer otra parte, otro versículo que es el siguiente, el 7. Cito, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces, el propósito del cautiverio, ¿cuál es? Simple, que el corazón vuelva, que el corazón vuelva. Evidentemente no es nada madrina que va a dar con una varita y te va a poner el corazón y ya, y vamos a darle. No, está hablando de un trato, está hablando de un trato. ¿Por qué? Porque en Jeremías 27, 22 dice, a Babilonia serán transportados y allí serán hasta el día en que yo les visite, dice el Señor, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Entonces, si vemos del capítulo 24 y posterior estamos mirando al capítulo 27, evidentemente que Dios está hablando de un periodo de tiempo. Claro, los capítulos de Jeremías no están coordinados, hay unos que están después y otros antes, pero no tengo tiempo para explicar esto porque eso tendría que explicarlo con mucho detalle, pero no están en orden cronológico, están intercalados unos en otros y están en posición donde no deben. Pero el asunto es que esto nos lo explica claramente luego posterior en el capítulo 29, donde Jeremiyahu o Jeremías, como se traduce, porque así dijo el Eterno, en el 10 al 14, versículo 10 al 14 del capítulo 29. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces dice, y seré hallado por vosotros, dice el Eterno. Y para volver a vuestra cautividad, os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. El Señor os hará volver a este lugar de donde os hice llevar. Entonces, si nosotros aquí enmarcamos algo tremendo, Jeremiyahu sigue y continúa de que se debe ir al cautiverio. Entonces, como la palabra que estamos hablando del cautiverio, literalmente la palabra cautiverio significa tomar vivo a alguien para preservar su vida, pero no se le permite quitar la vida. O sea, preservar es que se le impide que esta persona pierda la vida. Entonces, cuando nosotros estamos tratando con el cautiverio, estamos hablando de que es la medida de resguardo que el Eterno está usando para cuidar la vida de aquellos que aceptaran exactamente la profecía que había puesto en boca de Jeremiyahu. Evidentemente ellos miraban a Jeremías como un traidor porque estaba profetizando a favor del rey de Babilonia. Y este asunto era el que traía este desdén y este problema que había sobre Jeremías, que él dice, tu palabra es una ofrenda para mí, o sea, tu palabra es contraria a mí, lo que estoy profetizando va en mi contra, lo que estoy hablando va en mi contra, viene para mí, indicando así
que ellos lo ven a él como un traidor. Yirmiyahu es profeta y viene de la tribu de Leví, él viene de la tribu sacerdotal para ser exacto. Entonces, no es cualquier hombre, o sea, tiene una vida enmarcada y aparte de todo esto, pues evidentemente el rey no quiere escuchar nada del Eterno y eso lo lleva a él a que Jeremías está profetizando en contra supuestamente de un pueblo que es guerrero en batalla, que prefiere morir antes de ser llevado a otra nación para ser por ídolo. Ahí habían salido de ahí. Entonces ellos no quieren entrar a esa posición. Tienes que irnos, vamos a ir como esclavos. ¿Por qué? Porque al cautiverio solo se va en posicionamiento de esclavo, en una actitud de esclavo. O sea, vamos a ir como esclavos, nos van a sacar de nuestra tierra profética, en la tierra que se luchó para conquistarla. Ahora nos van a sacar de aquí y vamos a tener que ir como esclavo a otra nación. O sea, es incomprensible. ¿Cómo puedo entender algo que me salga de mi lugar profético, del lugar donde dijo que te voy a entrar, el lugar donde le habló al padre Abraham? Este lugar es tuyo, este lugar te lo doy, este lugar mira la tierra, le marca la tierra, y que ahora hay una profecía contraria. No la creemos, no creemos eso. Yo prefiero morir, matar aquí, que nos maten, pero no vamos a hacer eso. ¿Cómo no vamos a ir? ¿Qué era? Lo que pasa es que ellos no seguían. Recuerde bien que toda profecía le llaman el anillo profético. Y el anillo profético es que la profecía del primero que se levanta, inmediatamente estudian la profecía del que ya dejó, el que estuvo anterior a él. Entonces, cuando el profeta primero habló de guerra, no se puede hablar de paz. Por eso es que cuando Ananías está hablando de paz, que agarra y rompe y lleva con estos cuernos, voy a cornear y así dice el Eterno, ¿qué voy a hacer? Y el Yirmiyahu dijo, oye, pero hablas de paz en tiempo de guerra. Si Isaías ya había hablado de guerra, que vendía guerra. De hecho, le habló en el 38 y 39. En el capítulo 39 le termina de hablar a Ezequías y le dice, vendrá este pueblo y será saqueada la casa del Eterno y serán llevados, incluso tus hijos serán llevados como eunucos. O sea, era una profecía de guerra, era una profecía de esclavitud. Estaba hablando, el primero que empezó a hablar de cautiverio fue Isaías. Entonces, cuando hablamos de esto, ellos no quieren escuchar, no quieren oír por ningún motivo. Y dicen, no, ellos no quieren aceptar lo profético como nuestra área. Y entonces, ese es el área que los perjudica a ellos, y ese es el perjuicio que ellos tienen, y ellos no quieren aceptar lo que ellos no saben, que el Eterno había hablado, que serían desvainados espadas, que vendría una mortandad. Pero para hacer misericordia, el Eterno encontró el área de hacer misericordia. ¿Y cuál fue? Llevarlos cautivos. Y por eso después dice, y los haré volver a este lugar de donde hice llevar. Está profetizando que no lo va a desarraigar. O sea, lo voy a quitar de lo profético por un momento, lo voy a arrancar de la profecía por un momento. Sigue siendo vuestra tierra, sigue siendo vuestra profecía, pero no van a poderla usar, no van a tener nada para usar esta profecía. Van a tener que esperar, ¿y cuánto? 70 años para que puedan ser restaurados a este lugar. Para que puedan volver a este lugar, debe pasar ¿cuánto? 70 años. Y esos 70 años que deben pasar ahí es una evidencia clara que ustedes tienen que esperar. Entonces, eso tenía una fecha de caducación. Pero en ese tiempo de caducación era evidentemente que tenían que esperar. Ellos no entendieron esta revelación, que era un trato del Eterno, y que el cautiverio no era un posicionamiento de esclavitud, sino quiero traerles el corazón, quiero enseñarles algo grande, lo que acepten el llamado para atrás y vuelvan otra vez, van a venir de hecho, la palabra del capítulo 24 pertenece a la tribu de Judá, porque es la tribu patriarcal, y justamente ahí se están llevando a Joconía, y a todos ellos se los están llevando al cautiverio. Entonces, la evidencia de que el
Eterno le está hablando y le habla en el capítulo 24 del libro de Jeremías, le está hablando claramente a Judá que yo los traeré para atrás otra vez y con un corazón tremendo, un corazón mío, y yo sé los pensamientos que tengo. Es una palabra de poder que le está dando, pero ellos no entienden, ellos no comprenden todavía. Le está hablando una palabra de poder, pero ellos no quieren, ellos quieren que se cumplan en la tierra. Esa es la gente pues que siguen haciendo lo malo, están haciendo lo malo, no quieren aceptar lo profético, venían apartándose de la Torá, venían separándose del Eterno y todavía quieren, déjanos en la tierra y si nos va a restaurar, restauranos aquí, pero no se puede. Porque la única manera que pueda venir el corazón de alguien al Eterno es que lo anhelen, es que lo deseen, es la ausencia, es cuando hay una ausencia. Por esa causa ellos no quieren ir al cautiverio, porque en el cautiverio no se escucha a Dios. En el cautiverio no se escucha la voz del Eterno. En el cautiverio no se ve al Eterno. ¿Cómo le vas a hablar a un pueblo que está acostumbrado a mirar ángeles? A un pueblo que está acostumbrado a mirar ángeles, el ángel del Eterno, a mirar gloria, a caminar y mirar y estaba yo en el trono del Eterno y escuché su voz. O sea, eran las palabras que escucha de los profetas que están acostumbrados a mirar la presencia. Pero en el cautiverio hay algo que no se puede escuchar nada. En el cautiverio no se escucha, no se ve nada. O sea, en otras palabras, el cautiverio, los cielos son de hierro y la tierra es de bronce, de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay dos tratos en el cautiverio. Hay dos tratos para atraer el corazón, pero también para ver el corazón de aquellos que ciertamente no quieren nada con el Eterno. O sea, que el cautiverio es para tratar, es para depurar, es la depuración, es para cernir lo que en realidad es lo que va a seguir portando lo profético, es lo que va a seguir portando la profecía, el propósito del Eterno. Entonces, ¿qué acontece? Sencillamente de que ellos no quieren ir al cautiverio. Otra de las cosas, que al cautiverio no puede ir cualquiera. Al cautiverio tiene que ir lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque el reino de Babilonia no era cualquier reino. El reino de Babilonia era un reino tremendo. El reino de Babilonia era, de hecho, en la estatua de la visión de Nabucodonosor le llaman la cabeza de oro. ¿Por qué es la cabeza de oro? Porque el oro representa la sabiduría, el conocimiento, y esto era lo que tenía el reino de Babilonia. Eran grandes pensadores. De hecho, es donde se establece que allí es donde estaba supuestamente, recordemos bien, Mesopotamia, la cuna de la civilización, donde comienza todo, y de allí es donde se levanta en la tierra de Tigris y del Éufrates, se levanta una tierra llamada Sinar, y justamente allí es donde reina Nimrod. De allí es donde viene todo esto, donde se entró la cuna de la civilización. Entonces de ahí, incluso aún todavía, la forma del dinero, la forma de la psicología, todo esto que compete en el mundo y su derivado vienen de Babilonia. Entonces es un estado jurídico babilónico. Pero entonces el asunto al que quiero tratar, que era un pueblo muy inteligente y no quería llevar a cualquier cosa. No quería llevar cualquier cosa, y perdonen mi expresión, no es que estaba devalorando a otros, sino que es una actitud del Eterno, que quería separar la casta mejor. Y por eso el rey de Babilonia, cuando se los va a llevar cautivo, dice: aquí no quiero a cualquiera, aquí no voy a querer a cualquiera, aquí yo quiero lo mejor de lo mejor. ¿Por qué él quería lo mejor de lo mejor? Los príncipes, la gente pensante. Porque un hombre como el primer rey, que fue Saúl agarró y pasó por el desierto por una parte, y hizo un conducto para transportar el agua. ¿Cómo lo hizo? Si no había una bomba de achique que pudiera mandar el agua, no había. ¿Y cómo lo hizo? Por caída, imagínese usted la mentalidad, la mente que tenía. Era un pueblo que hacía proezas, un pueblo histórico, un pueblo de historia fantástica. Entonces él quiere, ¿por qué quiere traer lo mejor? Porque así pasa dentro de los Estados Unidos. Cuando hay una potencia mundial, las personas que no tienen capacidades, ¿por dónde entran? Entran por las fronteras.
Entran por la frontera. ¿Por qué? Porque no han aportado a lo que en realidad dice ellos que deben aportarle al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos solamente le dan los papeles al que viene a traer empresa, el que viene a traer alguna opinión enorme y sobre todo la parte científica, lo que vienen a inventar, a hacer cosas tremendas. Y sobre todo eso no solamente le dan residencia, no, le dan nacionalidad. Y como le hicieron aquí a Albert Einstein. Entonces, esas son la gente que vienen a ser de la potencia mundial para aumentar y mantenerla. ¿Para qué? Porque así se aseguran que dure no 100 años, 200 y 300 años, 400 años. Ahí se asegura que sea longevo su gobierno. Entonces esto hace Nabucodonosor. De hecho es lo que él pensaba. De cierto es también que después se sienta a meditar en el futuro de su reino. Eso es que el hombre era muy pensante, era una persona que pensaba en el futuro de su reino, no iba a querer a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que él quería lo mejor de la casa de Israel y lo peor que lo dejaran en los escombros. De hecho, él lo dijo, lo peor déjenlo en los escombros. En otras palabras, al cautiverio va la gente que piensa, la gente que tiene propósito, la gente que tiene un propósito del eterno, la gente que no se queda, la gente que siempre anda hilvanando ideas en su mente, gente que tiene sueños grandes, gente que es capaz de pelear por sus sueños sin importar la situación, sin importar el problema, sin importar la circunstancia que le rodee. Eso es lo que hace el que va al cautiverio, porque el Eterno no va a confiar en alguien cosas tan grandes si esa persona, él sabe que va a rendirse. Entonces, ¿qué significa? Que el rey dice, traigan lo mejor de lo mejor aquí, tráiganlo, y lo peor déjenlo en los escombros. ¿Quiénes se quedan en los escombros? Honestamente, ahí podemos deducirlo claramente. La gente que no tiene sueño, la gente que no tiene deseos, la gente que siempre es una persona que está conformista con lo que tiene. Aquí me siento bien, aquí estoy bien, no necesito nada, con esto estoy tranquilo. Lo que pasa es que yo soy humilde y entonces vive en un lugar un poco deplorable. No, lo que pasa es que yo soy humilde. ¿Y por qué tú te vistes así? No, lo que pasa es que yo soy humilde. Esa es la gente que critica que un ministro crezca, que un ministro, Dios los bendiga, que un ministro tenga un buen vehículo. Esa es la gente que critica porque es una gente que está dañada en su mente. Recuerde bien que la esclavitud más poderosa que hay es la esclavitud de la mente. Una persona que es esclava allí, que está atada, que está totalmente discapacitada en su mente. Esa es la peor esclavitud. La peor esclavitud está allí. El lugar donde vives no es una esclavitud. O sea, que no depende del lugar donde vivo, sino de lo que pienso que me hace esclavo. Una persona puede vivir en el lugar más paupérrimo de la tierra. Puede vivir en el lugar que nadie lo quiere. Algo podrá salir de allí. Alguien podrá salir de Belén. Algo podrá salir de Nazaret, que era el lugar más bajo y menos cumplidor de las escrituras para ese entonces, pero era la casa del pan, era Éfrata, la casa del pan. Alguien podrá salir de ahí. Sí, había una guardada, había una María, había un José, un José guardado, que se habían guardado. O sea, no es la esclavitud, no es donde vivo, sino lo que pienso, lo que creo, lo que yo soy. Si José y María se guardaron estando en un lugar terrible, nos pueden verificar claramente que el problema del individuo está en su mente. La persona que se discapacita, la persona que cree que es nadie, la persona que mira a los demás y que está cohibiéndose por todo porque no puede alcanzar. Cuando escucha una palabra de bendición, no cree que pueda llegar a ese lugar, no cree que pueda alcanzar logro, no cree que pueda agradar
graduarse en la universidad, es una persona que lo primero que está buscando es meterse en una fábrica, y lo mismo le inducen a sus hijos que deben trabajar y que van a trabajar en el mismo lugar donde ellos estuvieron trabajando, y así sucesivamente. No, el padre que tiene una mentalidad de conquista, no solamente él, si él trabajó por decirle algo, trabajó en un McDonald's, cuando llegó, él va a verificar que su hijo no trabaje en un McDonald's, sino que termine siendo el dueño de un McDonald's. O sea, una mentalidad futurista, una persona que estudia, una persona que se prepara, una persona que piensa en el mañana, una persona que tiene un futuro claro en su mente. Eso es la mentalidad que dijo Nabucodonosor que tenían que ir a su reino. Una persona que no pensara trabajar en un McDonald's, sino que pensara que él podía ser dueño de un McDonald's y de otros más. Entonces, esa es la mentalidad. Una vez se quedó sorprendido. Yo vi a una persona que cuando abrió un portafolio tenía 3 libros, y cada libro, el pisalibro, lo tenía casi terminando los libros. Y cuando le pregunté, porque me dio, me dio curiosidad, le pregunté que si los había leído todos, y comenzó a hablarme de cada uno de esos libros. Pero cada uno de esos libros, una persona que tenía 65 años, iba para 66 años, y estaba leyendo jóvenes de la fe. Estaba leyendo Jóvenes de la Fe, cómo tratar con la juventud, y cómo enseñar a tus hijos en esta época. Un hombre que estaba escuchando a alguien que era 38 años, 38 años menor que él, me dijo, porque el joven que había escrito eso, cuando lo escribió tenía como 25 años, algo así me dijo. O sea, estaba siguiendo las enseñanzas de alguien que era menor que él, pero quería ajustarse a los tiempos para él no quedarse en una mente retrógrada, atrás, tirando y pegando en un pasado y estando doliéndose de un pasado. No, sino que él quería mirar a la juventud, a la época, enseñarle a la época. Él quería ayudar a la juventud, a que la juventud pudiera reaccionar y ir mucho más adelante. Eso era una mente futurista, una mente, a pesar de sus 66 años, estaba buscando la manera como salir adelante. Esa es la mente que Nabucodonosor dijo que tenían que ir al cautiverio, pero era el Eterno. Entonces, ¿quiénes se quedan en los escombros? Este tipo de personas que creen, pero puede venir por la frontera o puede venir por el desierto alguien que tenga una mente futurista. Sí puede hacerlo, porque María y José mostraron eso, que a pesar de que era un lugar difícil, ellos mostraron que sí puede haber. O sea, que sí hay gente que puedan pasar y que no hayan entrado y que no tengan una mentalidad de ciencia, pero tienen una mentalidad que ellos en sus lugares, en sus pueblos, ellos decidieron no quedarse en ese lugar. O sea, nacieron en un lugar difícil, pero dijeron: yo no nací para estar en este lugar. Por esa causa es que usted inmigró a este país. ¿Por qué inmigró a este país? Porque usted no aceptó en el lugar donde estaba. Usted dijo: un lugar bonito, me acordaré de él, pero necesito buscar una mejor vida, y por eso surcó. Pero ahora llama para su país y sigue mirando a aquellas personas que nunca aceptaron el cambio y que se quedaron en el mismo lugar. Puede leer un libro llamado ¿Quién se robó mi queso?, para que ella entienda con mayor profundidad a nivel psicológico qué es lo que quiero decir. La esclavitud de la mente, la gente que se esclaviza en su mente, la gente que se discapacita, la gente que cree que vino a este país para no hacer nada. Y la gente que está dentro de una congregación que siente que solamente es un montón. No, esa palabra profética es para el hijo del pastor, no es para mí. No, mis amados, el Eterno tiene propósito con el hijo del pastor, pero también lo tiene con usted. El profeta le habla a la hija del pastor, pero también es para usted. Yo quiero que se entienda que Marcos Witt también comenzó como miembro en un lugar. También comenzó todo su cantante favorito, el del que Dios lo usa, el que el Eterno, el pastor,
pastor favorito que Dios lo usa, nació en un humilde lugar y quizás también pasó por la frontera y vivió en un lugar difícil, pero con una mentalidad que podía cambiar a la persona, que él podía surgir, que él podía levantarse y sobre todo que el Eterno tenía un plan de vida con él. O sea, que esta es una cuestión de que el cautiverio va a lo mejor de lo mejor, mis amados. No va cualquiera. Por eso si usted se encuentra en el cautiverio, dele gracias al Eterno, porque eso es un plan del Eterno, porque el Eterno confía a aquellos que creen, a aquellos que aceptan la prueba. Así que no se ande quejando, no tenga queja, no andes cuestionando al Eterno. Si sus pruebas son difíciles, acepte la prueba como tal y usted sumérjase en ella, porque en el cautiverio, aunque usted no vea al Eterno, el Eterno está. Aunque usted no lo ve, Él está ahí. ¿Por qué? Porque los 3 hebreos lo muestran. Sadrach, Mesach y Abednego demuestran claramente todas estas cosas que lo van a echar. Otra de las cosas, yo les empecé diciendo que en el cautiverio no se te permite quitar la vida. O sea, te llevan cautivo, ¿ok? Te llevan cautivo para preservar tu vida, no para quitártela. O sea que cuando en el cautiverio te quieren quitar la vida, quien te la quiere quitar perece él. En este caso, cuando vemos que los 3 hombres agarran los 3 hebreos para echarlo en el horno de fuego, ¿quiénes murieron? Aquellos que trataron de echarle. Así que si alguien te está persiguiendo, dile: detente, yo soy un cautivo. No vaya a ser que lo que deseas contra mí o toda mala intención que tienes contra mí termine pasando sobre tu vida. Entonces, otra de las cosas que en el cautiverio tú no lo escuchas ni lo ves, pero él está ahí. Cuando los 3 hebreos fueron echados, aconteció algo sobrenatural. ¿Y qué fue lo sobrenatural que aconteció? Sencillo, que cuando Nabucodonosor abrió la puerta del rey, que era para mirar la ventanilla, para mirar hacia el horno de fuego, se da cuenta que no hay 3. Pero nadie lo veía, solo él, porque él es el que abrió la ventanilla. Y cuando abre la ventanilla, no ve 3, él ve 4. Y manda a llamar a uno de sus sirvientes. ¿Cuándo fue los que echamos allá adentro? Y le dicen 3. No, pero yo veo 4. Yo estoy viendo 4. Le aseguro que Sadrach, Mesach y Abednego no veían al 4 hombre, ni lo sentía, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque en el cautiverio no lo puedes ver, pero a él está ahí. No lo ves, pero a él está ahí. ¿Por qué? Por esa causa Nabucodonosor se queda mirando y dice: wow, no quedo mirando, pero no hay 3, hay 4. Y el número 4 tiene semejanza al Hijo de los Hombres. Y ahí el fuego no lo pudo quemar porque el Eterno se metió al fuego con ellos. O sea, lo que te quiero decir, que por eso el diablo no te ha podido matar. Han venido accidentes, te han diagnosticado enfermedad, te han diagnosticado todo, te han querido deportar, han hecho de todo y no te han podido sacar. ¿Sabe por qué? Porque el 4 hombre camina contigo, aunque tú no lo ves, aunque no lo miras. Ahí está el 4 hombre contigo, para que la prueba no te queme, para que no se adhiera a ti, para que las aguas no te ahoguen. Aleluya. Eso es. Ese es el proceso del cautiverio. ¿Y sabe qué? Otra de las cosas hermosas, y quiero que esté claro, que aunque ellos no lo vieron, mas sin embargo ahí estaba. El que me busca crea que me halla. ¿Por qué? Porque en el cautiverio nos van a enseñar plena dependencia del Eterno. Que no dependamos ni por ver ni por oír. O sea que la situación que tú estás viviendo ahora es producto de que el Eterno te está forjando para algo grande. Para hacerte volver de la cautividad. Y cuando te haga volver de la cautividad, serás como los que sueñan. Porque en la cautividad dejan de soñar. El rey David dijo sencillamente: no me des poco para que no te niegue. Tampoco me des mucho para que no me aparte de ti. Dame lo necesario, porque David estaba cautivo. Y en el cautiverio no se discierne completamente. Porque la gente se vuelve áspera o orgullosa. Lo que le pasó a las 10 tribus del norte. Las tribus del norte hicieron de todo y allí se quedaron en el cautiverio. Porque cuando el Eterno quiere sacarlos otra vez del cautiverio, las únicas tribus que aceptaron el llamamiento fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero las otras 10 tribus
tribus se quedaron porque como ellos tenían riqueza y tenían casa y tenían familia, pensaron que ya eran libres. No eran libres, eran esclavos. Eran esclavos porque también, así como un pensamiento retrógrado pone a la persona en esclavitud, de igual manera las riquezas esclavizan también de la misma manera cuando no son visualizadas de que el proveedor es el Eterno. Por eso la tribu de Judá y de Benjamín aceptaron el llamamiento y volvieron con el corazón como el Eterno lo había dicho. El Eterno lo dijo en el capítulo 24 de Yirmiyahu, en el versículo 6 y el versículo 7, ya venían con el corazón como el Eterno y venían para soñar. Cuando el Eterno nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, los que tienen sueños, los que tienen proyectos enormes y lo van a llevar a cabo. Y lo más tremendo, te vengo a decir enormemente, que cuando el Eterno saca a alguien del cautiverio, no lo saca sin nada, lo saca con abundancia, lo saca con abundancia. ¿Por qué? Porque el Eterno no te va a sacar del cautiverio sin abundancia. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a pedir o vas a tener que pedir? No, no puedes pedir. Tienes que entender que esto es una ley. Y como es una ley, esa ley debe seguirse. Y si el Eterno la había establecido, Él no puede violarla. En el capítulo 2, en el capítulo 14, sí, para ser exacto, en el libro de Deuteronomio o Devarim, dice de la manera siguiente: si fuesen vendido a tu hermano, el hebreo o hebrea, te servirá en 6 años y en 7 lo dejarás ir libre. Y dice, y cuando le dejarás ir libre de ti, no le enviarás con las manos vacías. Y dice, sino que le cargarás proveyéndole de tu rebaño y de tu era y de tu bodega, de aquello en que haya bendecido el Eterno sobre tu vida. Así le darás a él. O sea, que cuando el Eterno lleva a alguien cautivo, cuando lo va a sacar del cautiverio, le llena las manos. O sea, que esa escasez que tú tienes ahora es procedente de un propósito del Eterno, porque el Eterno va a llenar las manos, va a abrir su bodega y te va a hacer entrar para que agarre y te sacies y lleve, y te va a dar de los rebaños para que pongas piel, para que tengas leche, para que no falte nada sobre tu mesa, y abundancia para que con esos sueños y proyectos que se van a activar en tu vida lo lleves a cabo y bendigas a un montón de personas. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del Eterno. Recuerda bien que el objetivo del cautiverio es perseverar. O sea que yo tengo que preservar todo lo que tiene que ver con el propósito del Eterno. Aparte de que preservar su propósito, también el propósito es que el corazón verdadero, un corazón limpio, un corazón verdadero en oración, crezca en ese preciso momento. Y solo en el cautiverio es que esto puede acontecer. Así que soporta la prueba, aguanta la prueba, porque en el día que ellos salieron del cautiverio, no solo vinieron a tomar posición, y dice, porque llegará el tiempo, en el capítulo 32, dice, entonces compraré casas, porque van a comprar casas. Eso es lo que Jeremías habla, y dice, y van a comprar casa y será de bendición la vuelta a este lugar. O sea que hoy no tienes hogar, no tienes nada, y crees que sobre tus hijos no va a haber nada. Pero yo te digo, deja que salgas del cautiverio, que vas a comprar casa. Y cuando preguntas, ¿y con qué dinero? Gratis, porque dice el profeta en el capítulo 32, y dice, y recibí una palabra, vino palabra del Señor a mi vida, y dijo, viene Anamael, el hijo de tu tío Salum, a venderte las tierras de Anató, porque son tuyas por herencia. Y él estando ahí, él dice que estaba en el patio de su cautiverio, escuchó una voz que dijo, Yirmiyahu, y él dijo, aquí estoy. ¿Quién es? Yo soy Anamael, hijo de tu tío Salum, y vengo a venderte las tierras de Anató, porque son tuyas por herencia, porque de la descendencia que venía de la tribu levítica, de la tribu sacerdotal, ellos son los únicos que heredaban las tierras de Anató, y le tocaban a Jeremías antes que a Anamael le tocaban estas tierras a Jeremías. Pero como Jeremías fue llevado al cautiverio, se la dan a Anamael. Pero ¿qué significa el nombre de Anamael? ¿Por qué fue a su cautiverio a bendecir a Jeremías? ¿Por qué? Porque Anamael significa gracia. Escúchame bien. Y salud significa oportunidad, pero también Anató significa comienzo, o sea, la gracia
desgracia, llega a tu cautiverio con una oportunidad para comenzar de nuevo. Así es que Dios hace para que salgas de tu cautiverio. Y cuando Jeremías salió del cautiverio, el rey le dio las mejores tierras, le entregó las mejores tierras, y eso lo dejó él como herencia, que después en el libro de Nehemías se registra allí, y todo el pueblo llora cuando lee no solo la ley, sino las memorias de Jeremías, lo que pasó y cómo Dios se glorificó. Así que tú piensas que hoy estás cautivo, pero mañana estarás dejando tu memoria a tus hijos, y con eso ellos se gozarán. Aleluya. Una palabra realmente poderosa, de verdad que sí. Mire, y nos quedan 2 minutos, pero yo quiero recordarles lo que ya tú hablabas. Tomé unas pequeñas notas y me parece importante dar este pequeño resumen. En el cautiverio es un periodo de tiempo, mis amados. Es decir, tiene su fecha de caducidad. Pasamos por todas esas dificultades, toda esa enfermedad, esa hambre, esa ansiedad, esa frustración, esas pérdidas, esos accidentes, esa muerte de nuestros familiares, todo eso que se ve como decadencia, pero tiene su fecha de caducidad, mi amado. El propósito es preservarle la vida. Dios lo ha hecho como una manera de resguardo para que nuestro corazón vuelva a Él. Vamos al cautiverio los que tenemos propósito. No, somos personas con capacidades, con habilidades, con perseverancia. La finalidad del cautiverio también es aprender y depender del Eterno y sensibilizarnos. Y la última, la salida del cautiverio, ya veremos cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos da en abundancia. De verdad que qué hermoso mensaje Dios nos ha recordado en el día de hoy, nos ha traído qué hermosa revelación, y de verdad que esto es motivo de inspiración, que en este periodo de cautiverio que muchos estamos viviendo, que muchos están viviendo, que este periodo no ahogue sus aspiraciones, que no ahogue nuestras aspiraciones, que sea un periodo donde nosotros nos veamos confrontados para volvernos a Dios, que no menguemos en nuestra relación con Dios. Hay quienes en el cautiverio se quedan, pero que no, que nosotros que por el contrario sigamos luchando. De verdad. Alumbrando tus pasos.